quisiera dar la palabra primero a Francisco. Bien, muchas gracias, buenas noches. Me da un gran gusto estar en la mesa con Araceli, presentando su libro y compartirla también con Julio Borbini. Con ambos tengo una larga amistad, con Araceli más larga que con Julio, pero más o menos por ahí. Ya vamos sobre los 20 años de conocernos y ser buenos amigos. Voy a tratar de hacer un comentario que sirva para un diálogo con ustedes y con la doctora Damián y con el doctor Borbini, que permita entender el fondo tan importante que lleva implícito el libro de Araceli. Es por supuesto una publicación académica, el estilo es variado, predomina el análisis y una buena parte del libro, más o menos la mitad, está dedicado a demostrar la tesis principal de que los mexicanos y otras personas en el mundo padecen con gravedad, con fuerza, una carencia tremenda de tiempo libre. El libro se llama El tiempo, la dimensión olvidada en los estudios de pobreza y bienestar. El título es ya de por sí describe con mucha corrección lo que va a tratar a lo largo de las páginas, y es un libro sistemático, también hay que decirlo. Tiene partes perfectamente diferenciadas. Hay una parte teórica que está al principio y al final, hay una parte metodológica, hay una parte empírica bastante compleja, donde se utilizan métodos matemáticos, herramientas estadísticas, con un grado de sofisticación importante. Creo que el encuadre del libro era necesario porque Araceli está haciéndose cancha en un ambiente donde tiende a prevalecer el escepticismo con respecto a las aportaciones que se observan como puramente teóricas o puramente excursivas, y entonces hay una necesidad de dialogar contra ese escepticismo con la finalidad de demostrar los argumentos. Eso siempre es muy complicado, y el ambiente académico mexicano no se distingue precisamente por su, ¿cómo decirlo?, por su orientación progresista. Más bien el medio académico tiende a ser conservador no en un sentido digamos, político necesariamente, sino conservador en cuanto a las herramientas, los métodos y la tradición teórica de los estudios sociales, en este caso, y económicos. Entonces, yo veo que el libro tiene primero esa virtud de la sistematicidad, de que nos lleva de la teoría a la metodología, a la demostración de lo dicho, y finalmente a una reflexión que tiene un corte doble, una reflexión por un lado filosófica, diría yo, voy a tratar de decir por qué, y una propuesta política. Eso también debe de distinguirlo de otros textos académicos. Los textos académicos, cuando son solicitados por alguna autoridad, terminan en recomendaciones. Araceli no hace recomendaciones,
toma una posición política frente a la situación que acaba de analizar a lo largo de las 300 páginas y propone, perfila salidas plausibles, asequibles a la inteligencia y a la voluntad humanas. Entonces yo voy a tratar solo algunos aspectos del libro, Julio va a tratar otros. Hay una división del trabajo de comentar el texto de Araceli. Espero que no me regañe por lo que voy a decir, porque ya saben cómo es él. Y Araceli, pues espero su conmiseración. Hubo un malentendido en el calendario de la presentación del libro y yo, de manera un poco precipitada, no descuidada, sino precipitada, tuve que preparar estos pequeños comentarios que estoy haciendo. Entonces, ¿de qué arranca Araceli? De una discusión teórico-histórica. Es decir, ¿qué pasa con el tiempo en este modo de producción, en este sistema socioeconómico? Si a alguien le incomoda el otro lenguaje, que denominamos capitalismo. Por supuesto que el tiempo es un fenómeno existencial. Si nos vamos a la ciencia, tiene una connotación diferente, pero que puede monarse en el terreno de la vida cotidiana. La noción de tiempo de la que parte Araceli está más bien asentada en este aspecto de cómo transcurre nuestra vida. Por supuesto que tenemos evidencia de que el tiempo pasa. Las canas de Julio y las mías no son obra de la casualidad o de que el tiempo está detenido en nuestros cuerpos. El tiempo nos avasalla, termina destruyéndonos casi siempre más temprano que tarde. De modo que tenemos poco tiempo como seres humanos. Las vidas que están limitadas por carencias, por necesidades que no han sido satisfechas, por supuesto que son vidas cuya percepción del tiempo es más dolorosa. Hay personas que quisieran que esa existencia concluyera ya, porque más allá del día siguiente no hay nada. El horizonte de la vida se acorta. El sistema socioeconómico, el modo de producción que examina Araceli en su libro, es un sistema que hace que los individuos, que las personas caigamos en una circunstancia sui generis. Por un lado es un sistema que se nos presenta como un sistema rico de objetos de placer, de objetos de deseo. Pero por otro lado, la circunstancia de nuestro nacimiento hace que la posibilidad de alcanzar esos objetos, cuando digo objeto no me refiero solo a los objetos sensoriales, materiales, me refiero también a los objetos espirituales, a las otras personas que también interactuamos con ellas de manera objetual. Este sistema se nos presenta con esa gran riqueza, pero decía yo que la contingencia del nacer en un determinado lugar, en una determinada circunstancia, hace que nos veamos limitados para alcanzar esas cosas que aparentemente pueden ser de cualquiera. Y entonces, en la discusión que emprende Araceli, el tiempo tiene que ser examinado en su más brutal acepción.
en la cantidad que tenemos para vivir cada día, es decir, en ese breve periodo que son las 24 horas de nuestra vida, un día tras otro. Como todos sabemos, una parte de ese tiempo la dedicamos a dormir, a recuperarnos de lo que hemos hecho en las horas en las que las dedicamos a otras actividades que no son el dormir. Dormir también es una actividad interna, profunda. Los sueños, las fantasías se recrean en el periodo del sueño. Un cuerpo agotado, un cuerpo asediado por la necesidad, duerme mal. Y esto nos lo hace sentir Araceli en este capítulo, donde está tratando de recuperar esa valencia, ese valor del tiempo de las 24 horas que tenemos para vivir. El sistema productivo en el que vivimos, en este modo de producción, comenzó, como muchos de nosotros sabemos, de manera salvaje, imponiéndole al ser humano largas jornadas de trabajo en condiciones verdaderamente insospechadas históricamente de miseria, de agresividad, de violencia. Las horas laborales del capitalismo primero, del capitalismo aquel de la primera revolución industrial, hacía que los cuerpos trabajaran jornadas de 14, 16 horas. Las horas para dormir y para reproducirnos, las horas dedicadas a comer, a asearnos, a voltear a ver a nuestro compañero, a nuestros hijos, estaban verdaderamente limitadas por las horas laborales. Es por eso que en la discusión Araceli tiende a recuperar aquellas evidencias históricas y aquellas teorizaciones sobre esas evidencias históricas que muy temprano se percataron de las paupérrimas condiciones de los trabajadores de aquel capitalismo salvaje. De manera muy acuciosa discute las aportaciones de Marx, de Engels, de Woodhouse, de otros autores que dieron cuenta de estas condiciones, y en el caso de Marx, que propusieron una interpretación de lo que estaba ocurriendo. Esa interpretación es muy temprana, data de 1844. En la historia, en la genealogía del pensamiento de Marx, está ese Marx joven de 1844 que escribió febrilmente unos manuscritos en la ciudad de París, en donde estaba haciendo un ajuste de cuentas muy abundante. Lo que conocemos como Cuadernos de París se limita a los apuntes de economía política de aquellos autores que Marx iba leyendo y en los cuales había revelaciones sobre el funcionamiento del capitalismo. Pero también había leído, como luego se descubrió en la marxología y en los documentos que heredó a la posteridad, que había leído también a los filósofos. Hay un famoso cuaderno Spinoza, había leído aquel famoso filósofo judío Baruch Spinoza de manera muy acuciosa, y hay todo un cuaderno dedicado a la reflexión sobre la obra de Spinoza. Entonces, Marx había descubierto un asunto importantísimo para la historia del pensamiento y que le denominó de una manera muy peculiar. Se fue al ámbito de la religión, como él dice, para poder entenderlo. Le llamó alienación. El hombre está alienado, dijo Marx. Está alienado con respecto de su mayor riqueza, que es su capacidad para crear objetos materiales y espirituales.
aquello que Hegel había dicho, que eran los fenómenos del espíritu, Marx lo dirá de manera materialista, expresando así una idea del hombre como creador de su mundo. Pues bien, esa creación de su mundo es propiedad de otros. Esos otros son los capitalistas. Va a tener que transcurrir un tiempo muy largo para que Marx madure esta idea en el Capital hacia 1867, en que publica el primer tomo, y en donde este concepto de alienación lo va a referendar en su teoría económica, en su crítica a la economía política, con un hombre más político y más agresivo. La alienación se va a convertir en la explotación del hombre y va a dar fórmulas extraídas de sus estudios empíricos tan profundos que había emprendido a su llegada a Londres en 1847, a finales de 1847. Entonces Araceli rescata toda esta riqueza de pensamiento y también aquel viejo texto de Engels sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, donde Engels de manera muy detallada le había dicho al pensamiento europeo cómo eran las condiciones de vida de los obreros ingleses en las principales ciudades de aquella Inglaterra del siglo XIX. Por supuesto, el fenómeno del tiempo en el proceso de trabajo es esencial. El hombre dedica toda su fuerza, su energía, su capacidad, su inteligencia en transformar el mundo en el ámbito de la producción material. Y como había dicho en el 44, y lo refieren en el 67, esos productos no le pertenecen. Hay una sobreexplotación de esa fuerza de trabajo, dicen Araceli siguiendo a Marx, porque se recoge un exceso de trabajo que no es necesario para la reproducción social del propio sistema. Y allí está la mayor evidencia que tenemos de que este sistema había surgido con un ánimo de explotar al otro. No es que haya una gran confabulación de los capitalistas en contra de los trabajadores, es un funcionamiento objetivo de una maquinaria un tanto ciega y sorda que arrastra en su necesidad final, que se va a denominar ganancia, va a arrastrar a los seres humanos a esa vorágine. Entonces, los obreros son explotados, su tiempo valiosísimo se lo queda a otro. Y por supuesto, las luchas obreras se inician precisamente tratando de disminuir la jornada de trabajo. Araceli da cuenta de todo esto para irnos introduciendo en su temática. ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Tenemos el tiempo suficiente no solo para reproducirnos, sino para ser verdaderamente libres, para tener una vida satisfactoria, para estar satisfechos? Como dice Julio Bortini, para florecer humanamente. La respuesta, por supuesto, es negativa en general. Los seres humanos no somos seres satisfechos. Nos falta muchas cosas para estar satisfechos. En la página 284, Araceli cita a Totic, que Totic a su vez cita a Marx, en una famosa imagen que da Marx sobre la contingencia del nacer. Decía Marx que una madrina estaba en la cabecera de la cama de cada uno de nosotros. Claro que esa la madrina a veces es tacaña y podemos nacer en un lugar pobre, en un lugar con muchas limitaciones. Lo contingente significa que
las posibilidades del ser humano están abiertas precisamente por ese azar de haber nacido de determinada forma. Es decir, nadie está destinado a ser feliz o a vivir 1000 años o 130. Nadie está destinado a convertirse en poeta o en músico. Por ejemplo, Araceli pone un ejemplo al respecto sobre los niños venezolanos en un programa público del gobierno que se fue a los barrios más pobres de Venezuela y empezaron a crearse orquestas populares de niños. Ahí se extrajo la riqueza humana, se evidenció que eso existe allí donde hay una gran necesidad y una gran carencia. Entonces, la contingencia del nacer nos hace seres necesitados. Necesitamos cosas para realizarnos, para florecer como seres humanos. Y eso es tratado en el apartado metodológico, haciendo una larga discusión y muy intensa con diversos autores que tratan el problema de la pobreza de tiempo, de esa carencia que es difícil de llenar y que las teorías al uso tratan de someterlo a la lógica del propio capital y decirnos que en realidad es un asunto de preferencias y gustos de las personas, que si una persona se mata trabajando, pues es que es un workahólico, es una persona que le encanta trabajar. Interpretaciones como que está huyendo de su realidad inmediata porque está insatisfecho en su hogar o porque es la única manera que ha entendido para realizarse, pues no entran en estas discusiones técnicas. Y Araceli da cuenta de una serie de autores que critica y analiza con mucho detalle en ese apartado. Y para concluir mi comentario, en el capítulo final, tiempo para florecer se puede interpretar de dos modos. Yo creo que Araceli lo puso en el sentido del tiempo que uno utiliza en las diversas actividades de esas 24 horas que son nuestro verdadero límite como seres humanos del día a día. También se puede entender que estamos en un tiempo para florecer, en una época que incluso si no es propicia, podemos hacerla propicia, porque cuando podemos convertir la contingencia en destino, cuando podemos apropiarnos y ser autónomos frente al poder, frente a la dominación, frente a las limitaciones que nos impone este sistema, entonces podemos decir que hemos creado ese destino, no antes. Mientras tanto somos presas, un tanto juguetes, de esa contingencia de haber nacido de un determinado modo y de no saber que lo más valioso que tenemos es el tiempo para florecer. Gracias, hola. Bueno, yo acordé con Francisco Pamplona que yo me referiría a los capítulos 3 a 8, que son los capítulos, como ya explicó él, los 3 a 7, metodológicos y empíricos. Después de los primeros capítulos a los que se ha referido Pamplona, donde hace la historia del concepto de tiempo y de cómo el tiempo se va convirtiendo en un grillete en el capitalismo, cómo el capitalismo separa el tiempo del trabajo, el tiempo de vida. Explica, basándose en una gran cantidad de cómo en sociedades anteriores la vida y el trabajo no estaban separados temporalmente. Es cuando aparece el fenómeno así contundente de la fábrica, de la oficina, en donde el ser humano tiene un
espacio temporal de trabajo y un espacio temporal, si es que queda algo, de vida. Esa separación es la que hace surgir, dice Araceli, la necesidad de tiempo libre. Cuando no hay separación, el tiempo de vida y el tiempo de trabajo están tan entremezclados que, como dice en un pasaje bellísimo, el artesano hace una pausa porque ve pasar a un conocido, sale y conversa largamente con esa persona y puede hasta tomarse una copa de vino, luego sigue trabajando. Es su tiempo, tiene control sobre su tiempo y lo maneja como quiere. En el capitalismo perdimos el control de nuestro tiempo y de nuestra vida. El tiempo de nosotros queda en manos del capital, del patrón, que decide qué hacemos cuando llegamos, decide cada uno de nuestros movimientos. Bueno, y las luchas, en fin, yo no iba a hablar de eso, pero bueno, después de estos dos capítulos histórico-conceptuales, entra Araceli al tema central. ¿Por qué en el título dice Araceli que el tiempo es la dimensión olvidada en los estudios de pobreza, bienestar, y sobre todo de pobreza? Porque el Banco Mundial mide la pobreza en el mundo solo según los ingresos. Entonces, si yo trabajo 16 horas diarias y gano $1.26, no soy pobre para el banco. No importa si nunca veo a mi esposa, si nunca veo a mis hijos, porque no tengo tiempo, además trabajo y duermo un ratito. Y no importa que me muera yo a los 30 años, como describe Marx, que se morían los trabajadores en las fábricas a los 30 años de agotamiento. La gente, cuando trabaja demasiado, se va agotando, el organismo se va destruyendo y termina muriendo muy, muy joven. En Japón a esto le llaman karoshi. En términos médicos, está en las estadísticas de mortalidad en Japón. Hay una causa de mortalidad que se llama karoshi en japonés, que quiere decir muerte por exceso de trabajo. Y es una causa significativa en términos del número de muertes. O sea, el capitalismo mata. El capitalismo salvaje mata. Durante el tiempo que se moderó el capitalismo salvaje, mató mucho menos, creció la población del planeta, porque estaba el socialismo de un lado, como un reto alternativo del modelo social, y tuvieron que moderar la explotación. Entonces crearon los estados de bienestar, los salarios reales aumentaron, disminuyó la mortalidad, la gente empezó, bueno, como resultado de las luchas históricas que describe Araceli muy bien, se redujo la jornada de trabajo hasta llegar a las famosas 8 horas, que es, digamos, la norma que prevalece en la mayor parte de los países, aunque hay algunos europeos que ya están abajo, por lo menos en términos semanales, de 48 horas, ya están en 40, 35, 36. Hay propuestas para reducirlo a 30 horas a la semana, etc. La jornada de trabajo es elemento central en el libro, en lo que hace Araceli. En la medición de pobreza de tiempo, la jornada semanal de trabajo es pivote central. Mientras más alta es la jornada de trabajo semanal, más probable que la persona y el hogar padezcan de pobreza de tiempo. Entonces, ¿por qué el Banco Mundial está equivocado cuando dice que la pobreza se mide solo con ingresos? Porque la satisfacción de las necesidades humanas no basta con que yo tenga el dinero para ir a comprar arroz crudo, frijoles crudos, tengo que cocinarlos. Cocinarlo requiere tiempo dedicado a cocinar. Requiere otros elementos, aparte de los alimentos, como la estufa, el gas, etc. Porque requiero tiempo para trasladarme al trabajo, mi vida y de vuelta. O sea,
sea, no puedo ni siquiera sobrevivir si no tengo otros tiempos complementarios a este tiempo inicial. Bueno, pero entonces el centro, uno de los centros del libro es la medición de la pobreza. Debe incluir la dimensión carencia de tiempo libre, carencia de aquel tiempo de libertad absoluta donde la persona puede decidir qué hace con su tiempo. El tiempo de trabajo en la fábrica, en la oficina, no es tiempo libre, es tiempo obligado. De ahí sacamos los ingresos para sobrevivir. El tiempo de trabajo doméstico tampoco es tiempo libre. Son tareas obligadas en las cuales la reproducción biológica y social del hogar no puede tener lugar. Y entonces, ¿cuál es el tiempo libre? Aquel que podemos decidir dedicar a ver la televisión, venir acá, es un ejercicio de tiempo libre. Ustedes decidieron libremente ocupar este espacio de 7 a 9, digamos, de la noche, hoy miércoles, a algo que les interesa, tomar unas clases de pintura o un curso de mecanografía para aumentar los ingresos, en fin, aquello que decidimos libremente después de las tareas obligadas, que incluye el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos. Entonces, todo el tiempo en el libro sobre el tiempo de la serie se van a encontrar los conceptos de trabajo doméstico y trabajo extra doméstico. Esta es una división central. Y explica muy bien, con mucho detalle, con mucha paciencia, porque vuelve a los temas y los vuelve a englobar en una visión más amplia, cómo la pobreza del tiempo tiene que medirse, tiene que identificar. ¿Cómo identificamos a una persona, a un hogar que es pobre del tiempo? Tomando en consideración el tiempo de trabajo extradoméstico, si tenemos información, el tiempo de traslado, de ida y vuelta al trabajo extradoméstico y el tiempo de trabajo doméstico requerido en el hogar, que varía según el tamaño del hogar, el número de personas que lo forman, la estructura de edades de los miembros del hogar. Si hay menores, el tiempo de trabajo doméstico crece mucho porque el componente cuidado de menores se vuelve muy, muy importante. Es la labor materna, paterna de crianza de los hijos, y no solo limpiar, cocinar, hacer las compras. La otra parte de las tareas domésticas. El ejemplo que siempre damos a Araceli y yo para explicarle por qué debemos incluir la pobreza del tiempo están dos hogares. Uno que tiene mamá, papá y un hijo, y otro que nada más es mamá y tiene un hijo. Los hijos son de la misma edad. El ingreso de la mujer con el hijo solo es de 3,000 pesos. El otro hogar es de 4,500. Cuando se divide 4,500 entre 3 da 1,500, 3,000 entre 2 da 1,500. El Banco Mundial, el Gobierno de México hasta cierto momento, no, todavía, el Gobierno de México diría están en igualdad de condiciones. Si la línea de pobreza es mayor que 1,500, la línea de pobreza por persona, los dos hogares serían pobres. Si es menor, ninguno de los dos hogares serían pobres. Pero en los hechos, Juana, que tiene un hijo y que no tiene pareja, para obtener esos 3,000 pesos al mes tiene que salir de la casa. No tiene acceso a guarderías. No las puede pagar con su ingreso y no tiene acceso a guarderías gratuitas, que casi no existen en el país. Y entonces, ¿qué hace? Deja a su hija amarrada para que no se vaya, no vaya a tener un accidente. ¿Qué le hace a la niña? Está deteniendo su
desarrollo psicológico, la capacidad de habla, etc. En la Ciudad de México, cuando se extendió la educación preescolar a los 3 años, o sea, se bajó, eran 5 y se puso 4 y 3, en primer grado escolar empezaron a llegar muchos niños de 3 años de edad que no sabían hablar. Eso es síntoma de abandono. Un niño de 3 años que ha tenido interacción constante con uno o más adultos sabe hablar perfectamente lo que sabe. Tiene un vocabulario latinoamericano. No sabían hablar, no podían comer solos y no controlaban esa interés. Eso refleja una pobreza total. Esa es la pobreza del tiempo. Por eso es tan importante. Araceli en el capítulo 3 compara la metodología que trabajamos juntos, pero que ella ha desarrollado con gran detalle y ha mejorado, que usamos para medir la pobreza de tiempo en México, con el método de medición integrada de la pobreza, lo compara con lo que hace una autora norteamericana llamada Vickery, una autora británica llamada Burkhardt, y un grupo de autores encabezados por Cudin, que hacen un estudio en 6 países y que combinan tiempo con ingresos. Es fundamental la combinación tiempo e ingresos. Es decir, si yo soy un vendedor ambulante y no he vendido lo que necesito para la comida del día siguiente a las 8 de la noche, que es mi hora normal de retirar mi puesto, me quedo 2 horas más, 3 horas más, a ver si logro vender algo más y saco el dinero para... Mientras más tiempo trabaje, es probable en el caso del ambulante que obtenga más ingresos. En el caso del trabajador asalariado, las horas extras por ley deberían ser remuneradas al doble, entonces hacer horas extras es una buena manera de aumentar el ingreso, pero empobreciéndose en materia de tiempo. Así detalla, presenta gráficas, presenta las explicaciones necesarias para explicar los métodos estos, que son los únicos 3 métodos que se usan en otras partes del mundo. En América Latina este método que usamos es único. Es único por varias razones y es único en todo el mundo. Estos 3 métodos solo combinan ingresos con tiempo. Nosotros combinamos ingresos, tiempo y necesidades básicas insatisfechas, donde metemos vivienda, servicios de la vivienda, educación, servicios de salud, incluso bienes durables en el hogar, otras dimensiones que no necesariamente se adquieren con el ingreso monetario, sino que son prestaciones gratuitas del gobierno, ojalá fueran universales, pero no lo son para alguna parte de la población, los servicios de salud, la seguridad social, la educación es la más generalizada de esos. Entonces, combinamos las 3 dimensiones. El método de medición integrada de la pobreza requiere de las 3. Solamente las personas y los hogares que tienen ingresos suficientes para comprar todas aquellas cosas que no reciben de otras fuentes, que no reciben de la escuela gratuita, que no reciben de los servicios de salud, etc., que tienen esos servicios cubiertos, que tienen una vivienda digna y suficiente con todos los servicios de agua, electricidad, drenaje, acceso a transporte, etc., y que tienen tiempo de libertad para hacer algo más en su vida que vivir para trabajar. Eso es lo que pasa con la inmensa mayoría de los pobladores del planeta. Ser pobre de tiempo es vivir para trabajar. O sea, solo la vida consiste en trabajar, efectivamente. Después de eso, Araceli presenta con mucho detalle el método que usamos en México, hace una evaluación y una crítica de este método a la luz de varias cosas, de un razonamiento lógico por un lado, de la experiencia de aplicación de muchos años que hemos venido aplicando el método de medición de pobreza de tiempo,
y de la información que se produce en las encuestas de uso del tiempo. A partir de 1996 en México, aparte de encuestas de empleo, encuestas de ingresos y gastos de los hogares, se empezaron a levantar encuestas de uso del tiempo, donde le preguntan a la gente qué hizo la semana pasada, cuántas horas planchó, cuántas horas lavó, cuántas horas estuvo en el trabajo, cuánto tiempo tardó en trasladarse al trabajo. A la luz de esas encuestas a las que evalúa críticamente y demuestra que están mal hechas, lamentablemente es un gasto de recursos. Son muchas encuestas, cuatro grandes encuestas nacionales, son tiradas literalmente a la basura, porque la última, 2009, le preguntan a las personas, en particular a las mujeres, sobre 82 actividades, cuánto tiempo dedicaron a cada una de ellas la semana pasada. Entonces el resultado es desastroso, porque cuando se suman, y así lo hacen, así está diseñada la encuesta, cuando se suman los tiempos que dedicó a picar verduras, digamos, a freír, o a tender camas, o a lavar pisos, cuando se suman las 82, resulta que hay mujeres que dedicaron 300 horas la semana pasada al trabajo doméstico. La semana tiene 168 horas solamente. Entonces hay una sobreestimación brutal, pero no lo han querido corregir. Levantaron una encuesta en 1998 con otra metodología y adivinen qué hizo el INEGI con esa encuesta. La escondió. Una encuesta bien hecha que le preguntaba a la gente a qué hora se despertó, qué hizo, cuánto tiempo le tomó, qué hizo después, o sea, que relataran una a una las actividades del día anterior, que es algo que sí podemos recordar, más o menos. Entonces, claro, no puede haber más de 24 horas. Entonces, no hay más de 168, y ahí está incluido el tiempo de sueño. Ustedes les cuentan de los 168 horas, el tiempo de sueño les quedan 100 y cachito, ya, arribita de 100. No han modificado ese sistema por una cosa ideológica, lamentablemente. Las feministas han hecho grandes beneficios para la humanidad, han cambiado nuestro mundo actual, pero cuando se empeñan en algo, no les importa la razón, es una lucha, entonces están empeñadas en demostrar que trabajan mucho más que los hombres, las mujeres. Todos sabemos que desde hace mucho tiempo que reciben menos ingresos monetarios las mujeres. Bueno, cuando Araceli hace las correcciones, cuando toma ¿qué pasó con la encuesta? No la publicaron, la levantaron, gastaron todo el dinero del mundo y no la publicaron, la escondieron. Araceli la consiguió a través del IFAE, como una petición de transparencia, le tuvieron que dar la base de datos. Y cuando se manejan los datos y hace un análisis comparativo entre esa encuesta y las otras, muestra, primero, que no trabaja nadie, como era de esperarse, 300 horas a la semana, que los límites andan por ahí de 100, que los promedios de trabajo, las medias y las medianas, andan por números bastante razonables, y lo más sorprendente es que se parecen mucho a las de los hombres. Cuando se toma el tiempo de trabajo extradoméstico de los hombres, el poquito tiempo de trabajo que hacemos domésticamente, se suman los dos, y se hace lo mismo con las mujeres, y se sacan los promedios, son muy parecidos. Entonces esta cosa y entonces Araceli es muy claro su discurso, son hombres y mujeres los explotados. Eso es clarísimo. Eso no quita el nepotismo, el despotismo, la arbitrariedad y la violencia muy frecuente de hombres y mujeres.
no prevalece una equidad entre hombres y mujeres, es clarísimo. Los hombres gozamos de más beneficios y las mujeres son más cambiadas, pero una razón de que se acerquen tanto los datos es el tiempo de transporte. Las mujeres, las que se dedican a amas de casa, en la medida en que salen menos de casa, dedican menos horas a la semana en transporte, a la jornada de trabajo. De 8 horas hay que sumarle 2 o más horas de ida y vuelta al trabajo, y entonces estamos hablando de jornadas de 10 o 11 horas muy similares a las que prevalecían a finales del siglo XIX, 1970, de hecho, y es el tamaño de las jornadas. Bueno, después presenta, y ya voy a terminar, ya me avisaron que ya me excedí un tiempo, soy pobre de tiempo. Presenta, después de esas evaluaciones, los datos de la evolución de la pobreza del tiempo, con mucho detalle, desde 1994 hasta 2010, con los datos con los que se puede hacer, hace correcciones muy importantes al método de medición de pobreza del tiempo. Uno muy importante es la medición, diseñó un procedimiento que no estaba en el método de medición integrado para medir la pobreza del tiempo de cada persona. El método original, tal como yo lo había planteado y lo habíamos trabajado varios años, era la pobreza del tiempo en el hogar. Entonces diseñó un método para medir individualmente, y aquí presenta resultados que comparan, sube la pobreza del tiempo, porque en muchos hogares que no son en promedio pobres del tiempo, hay personas que son pobres del tiempo, y sube la pobreza del tiempo de muchas mujeres, pero también de ancianos y de algunos niños. Y luego, bueno, termina con una parte muy bonita, ya con esto termino, que vuelve y conecta en el capítulo 7, habla del esfuerzo laboral de los hogares y la interacción entre pobreza de ingreso y de tiempo, comparando los periodos de auge con las crisis. Durante las crisis, a medida en que bajan los ingresos de los hogares tienen que adaptarse a la nueva situación. Entonces, durante los 80s, se creó toda una corriente de pensamiento mundial, que tuvo un grupo importante en México que se llamó Estrategias Laborales de Sobrevivencia en los hogares ante la crisis. Y el planteamiento central de esos autores era que los hogares logran, a pesar de la crisis, mantener su nivel de vida sacando más personas a trabajar, a los menores, a las señoras que no trabajaban, a los ancianos. Entonces, haciendo ese esfuerzo adicional, en un libro anterior que también publicó el Colegio de México y que se llama Cargando el ajuste, los pobres y el mercado de trabajo en México, 2002, ahí hace el análisis de las crisis del 82 y del 94 y ve qué pasó y encuentra que no es cierto, que los hogares sí intentan compensar eso metiendo más gente, pero que el mercado tiene un límite, no puede absorber más trabajadores de los que necesita para producir lo que puede vender, que en las crisis es menor. Y entonces lo que pasa es que trabajan más personas en los hogares, pero menos horas de trabajo diario. Y eso que demostró en su libro del 2002, lo vuelve a actualizar y presenta datos nuevos para la nueva crisis y vuelve a mostrar que los hogares intentan esa estrategia, pero no la logran. Es decir, hay un límite objetivo, y entonces los 5 vendedores de chicles en una esquina, donde antes había uno, pues van a vender muchos buenos chicles cada uno, y algunos que están poquito lo que van a vender, que no les va a pagar ni el pasaje para llegar a la esquina, y pues terminan retirándose algunos, en fin. Y bueno, ese es
más o menos el esquema del libro. Ya los otros capítulos los comentó Francisco Pamplona. No les quiero nada más terminar diciendo, perdón por abusar de su tiempo. Yo vuelvo a agradecerles a los dos y efectivamente pues hay algunos temas que solamente quiero reflexionar un poco en torno a ellos. Efectivamente estamos en una sociedad y en un momento en el que se nos exige ser hombres y mujeres de trabajo, el tiempo total de trabajo, como si fuéramos robots, máquinas, que no necesitamos absolutamente nada más, cuando el mismo sistema ya tiene para darnos el tiempo libre, que podamos ser seres completos. Y por eso también es la idea que Julio desarrolló y que yo retomo en el libro del florecimiento humano, que cada quien pueda ser lo que quiere ser y lo que necesita ser. La gente que es creadora, que le gusta la poesía, el arte, que pueda tener no solamente el tiempo para desarrollar, sino los instrumentos para hacerlo. El sistema nos está llevando hacia algo muy peligroso con la cuestión de la introducción de las nuevas tecnologías. Están volviendo nuevas formas de explotación y nuevas formas de consumo, porque ahora, digamos, lo que somos termitas de consumo. Todo el tiempo libre lo queremos consumir, comprar, gastar. Y el tiempo de trabajo, pues, está más controlado. Las grandes empresas saben exactamente cuánta gente está en la computadora, qué están haciendo con sus teléfonos. Hace poquito tuvimos una reunión en donde se decía, Google tiene una base de datos en donde saben exactamente por los teléfonos celulares cuáles son sus gustos, qué compran, a dónde van, cómo se mueven, cuánto tiempo se trasladan, cuánto tiempo tardan, en fin, una serie de cuestiones que son realmente pues, preocupantes porque estamos siendo mayormente controlados. La otra cuestión es que no es gratuito que nos invite el sistema a, si tenemos tiempo libre, lo dedicamos al consumo, porque entonces ya no tenemos tiempo para la política, no tenemos tiempo para interactuar, no tenemos tiempo para meditar, no tenemos tiempo para estar tranquilos, silenciosos con nosotros mismos. Somos sociedades que no sabemos estar con nosotros mismos, y entonces ese es otro de los grandes problemas que estamos enfrentando actualmente. Y la cuestión no es nada sencillo. Estamos con la idea, por ejemplo en el trabajo, con la idea de que es muy importante que las mujeres trabajen, tengan sus propios ingresos. Y lo que está sucediendo es que tienen ingresos de miseria que no les permiten realmente liberarse del yugo de la familia o del marido, finalmente. Y la otra cuestión es que sí estamos abandonando a los niños. Ese es otro de los problemas que estamos teniendo en nuestra sociedad. Y eso nos lleva a una sociedad de violencia. En Ciudad Juárez fue el primer experimento en México que se hizo de trabajo exclusivo para las mujeres, y los hombres no tenían tiempo, tampoco participan en la cuestión doméstica y en el cuidado de los niños de la misma manera, y finalmente crecieron niños abandonados, niños solos, niños abusados por otros niños, por otros hombres, en fin. Y no me parece que sea gratuito que ahí sea una de las zonas de mayor delincuencia en nuestro país. Y eso posiblemente nos puede estar pasando en nuevas generaciones. Entonces, pues yo los invito a que si tienen alguna duda, algún comentario, pues adelante. Gracias. Les pedimos a la gente que quiera participar
participar, por favor. Si gustas pasar para que todos escuchen la pregunta. Sí, claro que sí. El primer ponente mencionó sobre las condiciones objetivas con las que se dio el capitalismo y que no había una conspiración de los capitalistas. Eso fue, supongo, en un primer momento, pero ahora obviamente ya hay manuales. El mismo Capital puede ser un manual para explotar más al trabajador, y a lo mejor hasta este libro puede convertirse en un manual. O sea, hay más planeación, ¿no? No quiero decir más perversidad, ni mucho menos, pero sí hay manuales y eso. Toda esta sistematización que mencionaron de las tecnologías, mezclado con unos cuantos actuarios, pueden tal vez sistematizar toda esta información para la explotación. No sé, mi pregunta es si comparten esta opinión en ese sentido, y también un poquito sobre lo de el disfrute en la familia, ¿no? Porque a veces se habla, bueno, se contabiliza la jornada por una parte como un desgaste, pero también está esa parte poética de que a los hijos se les disfruta y hay que disfrutar. Yo nunca he escuchado a Carlos Slim que diga, ay, me quejo de mis millones, pero sí he escuchado a muchos padres y madres que, ay, mis hijos no me dejan vivir, ¿no? Que entonces a los hijos lo desgastan a uno o lo enriquecen a uno. Es parte de esa recreación, de ese tiempo libre, o es una joda, ¿no? Bueno, eso quizás también depende de la cantidad de dinero que se tenga. Y por último, sobre la cuestión del karoshi, que bueno, si se caen muertos, pero el promedio de vida es de 80 años. Quizás sea la muestra, mi pregunta es si es la muestra de lo último que comentó la autora del libro, sobre que las nuevas tecnologías dan para eso. O sea, Japón, a pesar de que hay una gran explotación, sus tecnologías dan para que a pesar de que existan fenómenos como el karoshi, puedan tener esperanza de vida debido a las tecnologías. Quizás ellos sean la muestra de que eso es posible. Sería mi pregunta. Esas son mis preguntas. Gracias. Soy Amir García Villalpando, de la UAM Azcapotzalco. Muy bien. Y el tiempo libre como derecho humano, ¿se podría considerar o sistematizar como un derecho humano el tiempo libre? Gracias. Sí. ¿Alguien más iba a hacer una pregunta? Fabián. Por favor, Fabi. Gracias. Mi pregunta quiere referir un poco a un dicho que se le atribuye a Einstein. Dice que el tiempo no existe, ¿no? El tiempo es una creación humana. Entonces, la idea de que tenemos un tiempo de trabajo, podemos o necesitamos, requerimos construir un tiempo libre, de alguna manera nos hace alusión a la idea de que construimos nuestros propios conceptos. Así como cuando hablamos no sé, el medioevo o el siglo XVII, en donde el tiempo de trabajo se combinaba, se mezclaba con el tiempo familiar, con el tiempo de los amigos, con el tiempo de la convivencia, pareciera que ahí se pierden las fronteras de lo que ahora conocemos como tiempo de trabajo, tiempo productivo, tiempo de competitividad, tiempo de productividad. Pero, ¿cuál sería una nueva idea del tiempo que contrastara con esta visión en donde solamente somos un engrane para el sistema económico y solo producimos engranitos que van a consumir en el sistema económico? Gracias. Yo quiero hacer una pregunta referida a este tiempo libre. Es no hacerle el juego al capital, en el sentido de que yo manejo un tiempo que necesito libre, porque no tengo uno que ya me están absorbiendo o quitando. Y refiriendo a la persona que pone en la primera comentario o intervención, en el sentido de la alineación. Esta alineación es buscar que todos se formen en la misma hilera con una intención de explotación. Y si yo creo una necesidad de un tiempo libre, también estoy haciéndole el juego al capital. Mi pregunta específica es, si con esto que quiero evidenciar, y me refiero a la autora, de que no tenemos tiempo libre, esto se vuelva un elemento de... Ese ámbito que debiera uno estar, insisto, esperando que fueran los que estuvieran cuestionando más y haciendo algo más allá de eso.
Sí, don Manuel. De las magníficas exposiciones que hemos escuchado, hay una expresión que me llama mucho la atención, independientemente de que es una invitación a que reflexionemos sobre muchos temas que estoy seguro el libro nos va a ilustrar bastante. Pero, repito, hay una expresión en donde se afirma, y es verdad, las nuevas tecnologías aumentan las formas de explotación de los trabajadores y por lo tanto el tiempo que se dedica a ellos es mayor. El teléfono con sus nuevos implementos permite mayor control incluso fuera de las horas de trabajo para los trabajadores. Independientemente de que los medios de producción están en manos de los grandes capitalistas, ¿cuál otra podría ser una forma para catalogar el aumento de la cantidad y la calidad del trabajo que permitiera disminuir un poco la pobreza en estas condiciones? Y, finalmente, ¿cuál sería la forma radical de eliminar la pobreza aprovechando el tiempo correcto que deben tener los trabajadores para disfrutar de su tiempo? ¿Podríamos comentar un poco sobre el libro del hijo de Marx sobre el derecho a la pereza? Bueno, una situación con respecto al tema de la pobreza. En sí la situación de la pobreza es desde qué punto de vista. Porque si vamos a hablar de una cuestión filosófica, si vamos a hablar de una cuestión física, o ambas incluso, por favor, tener claro el concepto. No se oye. Entonces, Puedes usar el micrófono si quieres porque tienes voz bajita. Acerca del concepto de pobreza. Entonces, en la situación, si lo vamos a casar la pobreza por la cuestión de ese monstruo criminal de mente llamado economía, pues caramba, parece que hay una situación de exterminio. Hay un claro plan de exterminio. Entonces, en nuestra gran patria, que para mí, para mi gusto, ya se debería llamar matria, resulta que aquí no había ese concepto de economía. Y en el tiempo, como le dije a un gran economista, digo, pues 500 y pico de años de sufrimiento son muchos. 500 y pico de años en la economía mundial es nada. Entonces, aquí podemos ver la situación también con respecto a los valores. Porque, por ejemplo, la gente desempleada, pues tiene muchas, primero que nada, brincos de alegría porque en ese momento es libre. Y en esa situación es libre de pensar y de actuar en consecuencia. El tiempo libre o el libre albedrío, pues es un gran tesoro. Es un gran tesoro que puede servir para una meditación amplia, una simple reflexión, pensar, etc. Para ubicarnos, porque el sistema de invasión requiere mucho de competitividad, cuando la realidad debía de ser ubicuidad, que tenemos que ubicarnos qué somos y qué nos gustaría trabajar, porque ahí está la clave para producir y ser felices. Entonces, yo creo que necesitamos co-crear
dentro de la abundancia, porque pues, últimamente el universo es abundante, nuestra tierra es abundante. Entonces, ¿por qué esa situación que para mi gusto ya debe estar descartada esa palabra pobreza? Porque es un despojo, pero hay que echar un vistazo a nuestra riqueza. Gracias. Sí, bueno, yo quiero hacer un comentario sobre la primera intervención sobre el compañero de la UAM. Siempre que uno piensa el funcionamiento del sistema, nos asalta una idea que desde mi punto de vista puede ser hasta consoladora, en el sentido de que hay una conjura de los capitalistas en contra de todo el resto de la humanidad para explotarla y hacerles acciones sin fin. Digo que es consoladora porque finalmente pues está identificado el enemigo con mucha claridad. Los que se reúnen ahí en Davos todos los años serían, digamos, el sumo de esa conjura de los capitalistas. Pero hay muchos tipos de capitalistas. Por ejemplo, el señor Slim en los últimos años ha hecho declaraciones socialistas. En una ocasión dijo que era inmoral que los mexicanos se jubilaran hasta los 65 años de edad, que se tendrían que jubilar a los 60. Eso lo dijo. Y luego en otra ocasión dijo que era la máxima explotación que los trabajadores mexicanos trabajaran 48 horas a la semana o más, que eso era inmoral, que había que bajarlo a 35. ¿Es una broma macabra de Slim? ¿O hay algo de intención? Lo que ocurre es otra cosa, es un fenómeno objetivo. Hay una desvalorización del trabajo creciente y continua. Es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario para hacer las mercancías que se requieren para la reproducción de este sistema requiere menos tiempo de producción. Eso lo descubrió Marx allá en el año 867 y en los estudios empíricos que se atreven a meterse a ese territorio lo siguen demostrando y en nuestra vida diaria lo seguimos viendo en la desvalorización de algunos precios de mercancías cuyo tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas es todavía más pequeño, por ejemplo toda la electrónica. ¿Cuánto costaba una memoria flash cuando salieron? Una cantidad exorbitante. Ahora están absolutamente devaluadas. ¿Por qué? Porque la tecnología, los métodos para producirla producen cientos de millones en poco tiempo. Sin embargo, el capital se niega a reconocer esta circunstancia y las propuestas más avanzadas, la que mencionaba Julio, que está en el capítulo final del libro de Araceli sobre el ingreso ciudadano, demostrarían ese lado de que es posible que las personas tengan más tiempo para dedicarlo a lo que mejor les venga en gana, digámoslo así. Por supuesto que el capital pone a disposición de todos nosotros un inmenso cúmulo de mercancías, un gigantesco cúmulo de mercancías y reduce los espacios públicos de gratuidad y de relación social libre. Lo que nos invitan es a que consumamos. Eso lo hace el capitalista pequeño y el grande. Por eso esto de la conjura del gran capital es un poco absurda. Es en todo caso un mecanismo, un engranaje que tiene sus contradicciones brutales, por supuesto, y que están siendo evidenciadas día con día.
desde el seno mismo del pensamiento burgués está saliendo la máxima disidencia de los últimos años en el plano de la economía. Julio Borlini ha comentado en los últimos números de su columna la obra de Tomás Piketty, un francés que demuestra que han crecido las desigualdades con una fórmula técnica muy sofisticada, no se crean que así nomás. Y entonces desde allí les está diciendo aguas, esto no puede continuar así porque está reventando. Y un apunte ya simplemente para cerrar. A veces creemos que porque no pasa nada no va a pasar nada. Es una manera errónea de pensar la realidad. Las circunstancias de explotación las vivimos a diario, cada vez tenemos menos tiempo para hacer las cosas que nos agradan y por supuesto nos sentimos asediados por todo este sistema que a lo único que nos invita es a consumir y a consumir muchas veces cosas superfluas que son innecesarias desde un punto de vista objetivo. El gran capital pone a nuestra disposición créditos, formas, nos invita a que no ahorremos. Bueno, eso es un pecado, ahorrar. De lo que se trata es de que lo que recibamos, eso nos lo echemos en la semana siguiente y además tengamos una deuda. Pague usted en 48 meses y empiece a pagar en diciembre. Entonces, claro. Ahora el Buen Fin. No, bueno, y los días amarillos, palacio, cualquier cosa. Entonces, si pensamos que eso no está presionando al sistema en su entraña, estamos también percibiendo de manera muy ingenua el funcionamiento económico general. Y lo cierto es que hay una gran presión en el interior del capital. Por un lado, explotan en ciertas regiones del planeta al estilo del capitalismo salvaje, en China, en algunas regiones de la India, en sectores ilegales en nuestro México. Ahí, la serie lo demuestra, ahí hay niños trabajando, hay estudios para México que demuestran esa sobreexplotación de los menores de edad y por supuesto siempre estamos en el filo de la navaja de lo ilegal, de lo insospechadamente fuera de la ley en el proceso económico. Y entonces pues no nos quieren ciudadanos, como dice Araceli, nos quieren agachones, nos quieren limitados, sin posibilidad de razonar. Hay que evitar eso a toda costa. Es la única manera de recuperar nuestro tiempo, que es el bien más preciado que tenemos. Francisco Patrona contestar todas las preguntas. Además no las puedo contestar, pero no está teniendo mucho tiempo. Sobre esta primera reflexión y uniéndola a algo que dijo ahorita Francisco, ¿qué hay detrás de estas expresiones de Slim? Quiero traer un concepto que ayuda a entender varias cosas del libro y de lo que han comentado ustedes, que es la idea de que el capitalismo está viviendo una nueva etapa. Un amigo común de nosotros, un intelectual mexicano muy destacado, Luis Arismendi, ha calificado como capitalismo cínico. Caray, como que capitalismo cínico, y lo explica. El capitalismo durante una buena parte del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1980, ofrecía un futuro mejor para los habitantes del planeta. Nos ofrecía un desarrollo plenamente humano, los estados de bienestar, un salario creciente, la casita, el automóvil, los hijos yendo a la escuela y mejorando, y los hijos siempre mejor que los padres. O sea, había movilidad intergeneracional de los hijos. ¿Qué ofrece el capitalismo actual? Nada. En el mejor de los casos, sobrevivir como animales. Por eso
El Banco Mundial dice $1.25 es la línea de pobreza para todo el mundo. ¿Para qué alcanza eso? Para comer como comen los animales, ni siquiera comer como comemos los humanos. Es decir, sobrevivencia biológica en el bienestar. Ese es el capitalismo cínico que ya no les ofrece futuro a los habitantes del planeta, sino en el mejor de los casos, esa sobrevivencia animal. Y en las mediciones de pobreza que analiza Araceli, se refleja lo mismo. Es impresionante. Para una de las autoras que trata con mucho detalle en el libro Araceli, británica, Brundtland, una persona es no pobre de tiempo si tiene 1 minuto de tiempo libre a la semana. Su norma de tiempo libre es 0. Solo los que están en 0 son pobres, pero si tienen 1 minuto, 1 segundo, 10 minutos, son libres. Y los otros autores son muy parecidos. Hay uno que se burla de sí mismo, Gooding, que hace este trabajo en varios países, y después dice, ay, nos da un resultado bajísimo. 5 horas de sueño nada más para la gente, lo demás tiene que ser trabajo doméstico, y es un poco absurdo, pero dice, es que así tienen que ser las mediciones de pobreza, irse a lo más mínimo. Lo plantea como una cuestión metodológica. ¿Qué están haciendo? Lo mismo que el Banco Mundial, capitalismo cínico, ofreciéndole a la gente 1 minuto de tiempo libre, si bien le va. Y lo mismo pasa, lamentablemente, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que dio cierta esperanza durante cierto tiempo con sus informes de desarrollo humano. Acaba de sacar hace 2 años la medición de pobreza en el mundo con unos criterios de medición igual o peor de minimalistas que el Banco Mundial. Miren ustedes, la pobreza en Ecuador, 4%, solamente con ese método. Están publicadas las tablas en México, 5%. La 10ª parte que nuestra medición oficial de pobreza de nuestro gobierno federal, ultraderechista, que es ya minimalista. Bueno, estos nos tienen a decir que están compitiendo. Entonces, por las 3 dimensiones, ingresos, tiempo y necesidades básicas, porque este método de todo es puras necesidades básicas. Miren lo que dice sobre educación. ¿Qué necesita una familia, un hogar? Que uno de sus miembros sepa leer y escribir. Si una de las personas del hogar sabe leer y escribir, la familia ya no tiene carencia de ese tamaño. Entonces es un cerco total. O sea, señores, se acabó la esperanza. Y es lo mismo que dice Slim. O sea, Slim se va por el otro lado, más bien. Slim ofrece la esperanza porque sabe. Y ese es un problema, es el otro comentario que quería hacer. Es que lo peor de lo que está pasando hoy es que para muchos la gran aspiración es ser explotados, porque no ser explotado es mucho peor. Eso significa ser desempleado. ¿Y qué está pasando con el desempleo en el mundo? Se está volviendo la regla general y no parece haber salida, porque la robotización es constante. Vayan a la Volkswagen de Puebla. Si algún día hacen una visita, organicen una visita así en grupo, los obreros están vestidos de blanco, con batas, como si fueran de laboratorio y estén en una sala de cristal con monitores. Ese es el trabajo humano. Lo demás lo hacen robots. Y es México, es el tercer mundo, donde se supone que vienen las inversiones a aprovechar la mano de obra barata. No, hasta en el tercer mundo, en China también, en la India también, están robotizando, están automatizando el empleo.
Por eso es que esta idea del ingreso ciudadano es la única esperanza de que el mundo no tenga una debacle gigantesca, porque no va a haber trabajo para todos. Ya no va a ser un asunto de buena voluntad. Simplemente las empresas, por competir con otras, van haciendo el método más barato, y el método más barato es siempre el automático. Trabajar 24 horas al día, robots, los seres humanos van a hacer 3 turnos, necesitan prestaciones, servicios sociales, etc. Esta es la forma radical de eliminar la pobreza que algunos de ustedes mencionaban. Trabajo intelectual, estamos también siendo sustituidos por robots. Es lo paradójico, lo grave de este asunto es que no solo es el trabajo manual el que está siendo sustituido por robots, también el trabajo intelectual. Cuando Garry Kasparov, el mejor jugador de ajedrez que ha habido en la historia de la humanidad, fue derrotado por una computadora, supimos que las computadoras podían hacer incluso las tareas intelectuales más difíciles. Las traducciones de libros. Falta muy poco para que las traducciones robotizadas, como las que hace Google, sean mejores que las que hacen los. Están muy cerca. Hay algunos problemas no resueltos que las hacen malas en muchos casos, pero están en el camino. La conducción de vehículos va a ser automática, con sensores en las carreteras y sensores de todo tipo en los vehículos, también va a ser automática. Entonces hay que prepararnos para ese mundo. Para eso necesitamos un ingreso ciudadano universal, aprender a ser multidiversos, a dedicarnos no a una cosa, sino a muchas. A la política, a la vida cívica, al arte, a ayudar a los demás, a la ciencia, al juego, en fin. Y una que otra vez hacer algo de trabajo que se llama artesanal que otra cosa. Pero además de la cuestión de si los propietarios o no son, digamos, conspiradores, ¿no? Yo quisiera seguir, continuar, contribuir un poco a esta discusión en términos de que en realidad los propietarios de los medios de producción se volvieron los propietarios del tiempo de vida y de trabajo. Antes era la idea de que eran los propietarios del tiempo de trabajo, pero en realidad se volvieron los propietarios del tiempo de vida de las personas. Y entonces ahora, digamos, en realidad a ellos les conviene que nos mantengamos en el consumo y en el trabajo, en el consumo y en el trabajo. Y pues, digamos, no es que ellos se organicen, sino que el sistema se organiza de tal manera que se logra, por un lado. Y por el otro lado está la ideología, que hace que el tiempo, que la esposa del millonario se la pasa arreglándose las uñas y en el club y no sé qué, ella tiene todo el derecho de tener todo el tiempo libre. Pero nosotros no. Nosotros, si no trabajamos, o sea, si tuviéramos ese tiempo libre, les da miedo que tengamos ese tiempo libre. Entonces, no quieren, porque entonces sería un tiempo en el que podríamos pensar, en el que podríamos organizarnos, en el que podríamos hacer algo. Entonces, hay que ponernos a divertirnos. Entonces, vamos a llegar a un momento en que, pues, todo va a ser trabajo y diversión entre comillas, ¿no? Bueno, la otra parte es que el trabajo con la familia efectivamente puede ser terrible, pero el trabajo sin ingreso y sin tiempo, o sin suficiente ingreso y sin suficiente tiempo, el trabajo doméstico es desastroso. Entonces, por otro lado, las ciudades están organizadas de tal manera que desgastan a cualquiera, y las viviendas también.
nos hicieron viviendas en donde todas las familias tienen que cocinar su propia comida o ir a un restaurante o una cocina económica. O sea, no tenemos verdaderamente estructuras hasta arquitectónicas que nos permita organizarnos socialmente para solucionar entre nosotros como comunidad ciertas formas, hasta el cuidado de niños. En un barrio con formas distintas, la lavadora por vivienda es un absurdo, pero tenemos que trabajar para comprarnos nuestra propia lavadora y tenemos que trabajar para tener nuestro propio pedacito donde poner a sacar nuestra ropa, aunque ese pedacito esté vacío casi toda la semana, nada más el fin de semana, en lugar de que racionalizáramos el uso. O sea, hay muchas formas que nos están llevando a tener que trabajar más para conseguir más cosas, más cosas, más cosas. Ahora, efectivamente en Japón tienen una esperanza de vida mucho mayor que el nuestro, pero la diferencia entre el acceso a los sistemas de salud y médicos y de seguridad social son otros. Entonces, aunque uno se muera en el trabajo por exceso de trabajo, no compensa las muertes que suceden en nuestro país por falta de acceso a los servicios de salud. Entonces, tenemos una esperanza de vida más corta, ¿no? Entonces, esa también es otra cuestión del primer comentario. Los niños, la mortalidad infantil en Japón es 3 por 1000, en México es 30. Esa es la diferencia de la esperanza de vida. La gran diferencia de esperanzas de vida entre México y Japón, y en general entre los países del primer mundo y el tercero, con excepciones como Cuba, que tiene esperanzas de vida similares a las de Japón, es en la mortalidad infantil. Mientras aquí, y materna, mientras aquí se mueren 30 de cada 1000 niños nacidos vivos, en Japón se mueren 3, y mujeres prácticamente no se muere ninguna en el parto y en el posparto, y en México la mortalidad materna sigue siendo altísima. Por eso es que las muertes por exceso de trabajo, que son notables porque es un caso extremo no impiden, digamos, que Japón sea un país con esperanza de vida tan alta. Y la cuestión de, por ejemplo, el tiempo libre ya es un derecho, efectivamente es un derecho reconocido desde 1948, está en la Declaratoria de los Derechos Humanos, pero también hay un problema de que hay una falta de concepción de que el tiempo libre no es todo lo que queda fuera del trabajo, sino que el tiempo libre debería de ser incluyendo el trabajo doméstico, el cuidado de menores, el cuidado de ancianos, el trabajo extradoméstico, y entonces después viene el tiempo libre, pero no solo se contabiliza el tiempo de trabajo y todo lo demás, entonces se nos llena todo lo demás y ya no tenemos tiempo libre. Entonces hay que cambiar el concepto de tiempo libre, que sea verdaderamente libre, autónomo, autodeterminado, como se quiera llamar. Me gustó la idea de reconceptualizar el tiempo. La verdad es que sí hay que volverlo a pensar, porque sí hay una construcción social del mismo, y entonces sería... Y la otra cosa es que el tiempo libre nace como una necesidad del obrero, porque nos quitaron, digamos, ese espacio, esa posibilidad de tenerlo de manera discontinua y acompañada de otras actividades, ¿no? Y que cada vez efectivamente se vuelve un espacio de alienación. Entre las cosas que nos llevan, por ejemplo, lo que estaban diciendo de no nos damos cuenta, pero esas camaritas, siguiendo con la idea de las camaritas, ¿no? Esas camaritas ahora, en lugar de que uno vaya y saque una fotografía del atardecer desde una montaña, lo que sea, uno trae estas camaritas que son como uno puede hacerlo cada fracción de segundo, tomar miles y miles y miles de fotografías, y después el número de horas que se pasan ustedes frente al computador o frente al teléfono viendo las fotografías que creen que es tiempo de consumo, y que además de alienado, porque podrían haber tenido una sola fotografía linda y verla, y ya
tendrían el recuerdo, no necesitan ver tantas fotos, pero están. Bueno, y bueno, algunas cuestiones del derecho a la pereza, efectivamente, también es otra parte, o sea, no es que tengamos que llenar de contenidos de tiempo libre, también tenemos derecho a la pereza, y creo que me parece importante, y bueno, pues no sé, sí. Nada más una cosa, que no sé si sea una discrepancia con Julio y con Araceli. Yo creo que no. No vaya a ser. No, que todo esto que decimos es muy feo. O sea, estamos situados un tanto del lado de los amargados. Y yo creo que la vida se puede vivir. Hay un viejo ensayo de Agnes Heller que se llama Cómo sentirse satisfecho en una sociedad insatisfecha, donde habla precisamente de estas carencias espirituales, no solo materiales, y cómo cubrir las necesidades y construirnos un destino, una realización auténtica. Entonces, a mí me parece que siempre los combates se libran con esa idea más optimista. Es factible cambiar las circunstancias actuales. Si uno no pensara así, entonces uno pues caería en la inmovilidad, o en el conformismo, no hay como... Y en el resentimiento, ¿no? El resentimiento es una cosa muy fea porque lleva a dos consecuencias, al aislamiento y a la destrucción. Y a mí me parece que si construimos una sociedad de resentidos, entonces la esperanza sí muere. Muchas gracias.